Gente, ya hemos hablado varias veces de universos estúpidos, pero hoy toca lo contrario, de universos inteligentes. Pero a diferencia de su contraparte, comentaré universos que destacan en diferentes tipos de inteligencia, ya sea a nivel tecnológico, de resolver problemas con ingenio, picardía o incluso de sistemas de poder que te obligan a estudiar. Os puedo asegurar que es mucho más difícil encontrar universos inteligentes que estúpidos. La estupidez mueve la ficción. Desde el universo donde todos los adolescentes tienen 7 doctorados hasta la serie humorística más científicamente correcta de la historia. Vamos allá. Número 5. Doctor Stone. Y sin duda un universo que intenta resolver todo a base de ciencia pura tenía que entrar en este tipo de top. ¿Y qué quieres que os diga? Da igual qué tipo de ciencia te imagines, ya sea social, ciencia más científica por así llamarla. En Doctor Stone existe un personaje que domina esa ciencia, pero no es que la domine, es que con 15 años tiene 20 másters, 700 millones de doctorados y quizá algo más. Y no lo digo de coña. Vamos con unos cuantos ejemplos. Senku, el prota. Bueno, ¿qué hay que decir de este hijo puta? Es básicamente el Garestu de la mente. Salvo educación física, domina absolutamente todo. Física, química, matemáticas, todo tipo de ciencia. Quiero decir, ha sido capaz de crear bombillas, vidrio o incluso un teléfono bastante rudimentario, pero fue capaz de crear un teléfono en la edad de piedra. También tenemos a alguien que sí, puede ser sobornado por una Coca-Cola de manera literal. ¿Pero habéis visto alguno la serie del Mentalista? El tío este que engañaba a todo el mundo a base de trucos de magia y un poco de psicología. Pues Gen es básicamente ese tío, pero en el anime solo psicología y trucos de magia es capaz de engañar a todo el mundo, pero absolutamente a todo el mundo. Literalmente jugó a 2 bandas durante todo el inicio de la serie. Tenemos también al más basado, a Ryushi Nanami, que en 2 minutos, después de ser revivido, vuelve a crear el capitalismo, el dinero y la banca en cuestión de 2 minutos. Y el tío básicamente es millonario porque él mismo creó el dinero y es la banca, así que literalmente creó el capitalismo para ser millonario. Por otro lado tenemos a Sai Nanami, que os preguntaréis ¿quién es? Pues es el matemático número 1 de la historia. De manera literal se nos dice que es 1.000.000 de veces mejor que el promedio en las matemáticas. Básicamente escribió a mano, sin prácticamente ningún tipo de ayuda, todo el código binario para crear un ordenador para hacer los cálculos de cómo llegar al maldito espacio. Pero bueno, eso son las personas modernas, son muy excepciones. Bueno, no es tan así. Incluso la gente primitiva, es decir, la gente que no estuvo petrificada, también es asquerosamente inteligente. Chrome, por ejemplo, fue capaz de hacer pequeños avances a base de prueba y error con las piedras. O incluso Suika, la cual era una niña, fue lo suficientemente inteligente para despetrificar a todo el grupo ella sola con unas pocas instrucciones que tenía de Senku, más además sobrevivir ella sola durante varios años. Sí, le costó años, pero era una niña de 11 años aproximadamente que tenía en ese momento. Yo con 11 años estaba estampándome contra la pared y poco más. Y en general todos los personajes son inteligentes o al menos demuestran ser muy habilidosos en un tema que hace falta ser inteligente. Incluso los personajes más físicos, como puede ser Tsukasa, al menos en el apartado militar, son bastante inteligentes. Aunque bueno, Tsukasa personalmente mucho sentido común no tenía. Quiero decir, su plan de no adultos es probablemente lo más estúpido de toda la serie, pero aún así creo que es un universo que sí o sí tenía que entrar. Pero pasemos al número 4. Número 4, JoJo's. Y sí, sé que estarás pensando que esto no tiene sentido, porque normalmente JoJo's es bizarro y ya está. Pero es que acaso no es una gran demostración de inteligencia nuestra capacidad de resolver problemas, sobre todo cuando son problemas que aparecen de golpe y no te lo veías venir. Pues en esto JoJo's destaca y mucho. Está literalmente a otro nivel, ya que la gran mayoría de shonen simplemente resuelven los problemas con putazos más grandes. Pero en JoJo's, como existen los stands, muchas veces las peleas no son físicas, sino de ingenio puro y duro. Voy con unos cuantos ejemplos. Yotaro versus Darby. Esto no es una pelea, esto es una partida de cartas, de póker diría exactamente. Y Yotaro lo que hace es confiárselo todo a Diosito, a la fe, ya que cuando le reparten las cartas no las mira, literalmente las deja boca abajo y aún así va apostando y va aumentando las apuestas, lo que empieza a rayar a Darby mucho, pese a ser un jugador experto y tener comprado al que reparte las cartas y básicamente a todo el bar. Aún así Yotaro sigue sin mirar las cartas, sigue sin pedir cambiar las cartas, no, él simplemente sigue apostando. Y más, la amada Doll apuesta el alma de su madre y obliga a Darby a apostar lo siguiente, que es que le dé información sobre el stand de Dio, lo que raya a Darby, pensando que Yotaro está haciendo trampas con su stand y se pone muy nervioso, al punto de que el pelo se le hace blanco y se desmaya. Sí, Yotaro ganó una partida de las cartas, pese a tener unas cartas de mierda, no saber jugar a las cartas y simplemente ganó por tener fe. Jugó con la psicología. A mí esta pelea de JoJo's me encanta. Pero no solo tenemos este caso, tenemos el caso de Notorious Big. Notorious Big es un stand el cual se activa después de que el usuario muere y básicamente es una especie de mole de carne imparable, casi indestructible y que además ataca a todo lo que se mueve. ¿Cómo derrotas a esta cosa? Básicamente la derrotan engañándole con objetos en movimiento, tirándola del avión al mar. Y básicamente como ataca todo lo que se mueve, Notorious Big se pasa toda la eternidad persiguiendo corrientes oceánicas sin poder escapar de ahí. Pero sin duda uno de mis favoritos es el Rohan versus Chip Trick. Chip Trick es un stand bastante roto, ya que básicamente lo que hace es poseer tu espalda, susurrándote al oído y afectándote mentalmente, y además no lo puedes atacar porque pasa a ser tu stand también, y si lo hieres a él, pues básicamente te matas a ti mismo. Y si
otra persona mira a tu espalda, pasará a ser la maldecida y tú morirás porque te arrancará la espalda. Por lo tanto, parece invencible. Además, el stand tiene la habilidad de hablar con otras personas o animales y manipularlos para incitar que vean su espalda o que lo ataquen, lo que complica bastante las cosas. Pues, ¿qué hace Rohan? Rohan lo lleva a un callejón maldito, que tiene una única regla: jamás voltear. Si volteas, básicamente quedas atrapado por los fantasmas. Rohan hace que Koichi mire su espalda. De esa manera, Cheap Trick lo que hace es girarse, y al girarse en el callejón, pues aparecen los fantasmas y se lo llevan para el otro barrio, nunca mejor dicho. Y hay una gran cantidad de ejemplos. JoJo's está plagado de ejemplos de peleas que están a otro nivel. De verdad, podríamos estar aquí media hora. Pero esto no es un vídeo sobre JoJo's. Si queréis un vídeo sobre las batallas más ingeniosas de JoJo's, me lo pedís y lo hacemos el día de mañana. Pero de verdad, en lo que respecta a tener ingenio, hay pocos universos que ganen a JoJo's. Pero pasemos con la alquimia. Número 3. Full Metal Alchemist Brotherhood. Y sin duda, como persona a la que le gustan los sistemas de poder, uno que te obliga a pensar, leer y estudiar, tenía que entrar, ya que en la mayoría de sistemas hacer flexiones, correr o gritar un poquito de más te hará más fuerte, pero con Full Metal esto no es así. Te tocará coger un libro y leer para hacerte más fuerte de manera canónica, ya que todo se basa en intercambio equivalente. Y tenemos unos cuantos ejemplos. Edward y Alphonse, cuando quieren revivir a su madre, lo primero que hacen es estudiar la composición del cuerpo humano, es decir, estudian la biología y la química de este, para poder realizar así el intercambio de transmutación humana. Obviamente esto no sale bien, ya que el cuerpo humano no es solo algo material, sino que tiene un toque más espiritual, por así llamarlo, pero sin duda tuvieron que empollar. Pero también tenemos que los personajes deben saber de su entorno, están obligados a conocer su entorno, ya que este les puede llegar a perjudicar o incluso a bufear. Roy Mustang, al utilizar la alquimia del fuego en entornos muy húmedos o con lluvia, quedará bastante impactado, ya que no podrá crear chispas, así que su alquimia no servirá para mucho. Puede llevar obviamente su mechero, pero sin duda se verá afectado. Que incluso cosas más inmorales, como el puto Shaw Tucker creando una quimera usando a su hija y perro, por mucho que nos duela y sea asqueroso, tuvo que estudiar para eso, y de hecho durante bastante tiempo. Sin duda es un sistema de poder que destaca por eso, porque para hacerte fuerte no solo hay que entrenar, hay que estudiar, y creo que valía la pena mencionarlo. Además, como punto extra, es un universo que, a diferencia de muchos otros shonen, los personajes son capaces de mirar a largo plazo, tanto villanos como de los buenos, ya que por ejemplo el plan de Father y sus homúnculos de crear ese círculo de la alquimia gigante y todo esto, pues es un plan, lleva muchos años, no es de la noche a la mañana, lleva una bestialidad, y también por parte de Roy Mustang, de su intento de golpe de estado junto a sus compañeros, tampoco es algo de la noche a la mañana, es un plan que se va trazando con el paso de los años, y normalmente en los shonen la visión a largo plazo no suele estar muy desarrollada, es más, aquí te pillo, aquí te mato y ya está. Pero pasemos al número 2. ¡Ey! Ya sabes, si te está gustando, deja like y comparte el vídeo, sobre todo, comenta qué te está pareciendo o si cambiarías los puestos de este top, y déjame qué otros tops te gustaría ver en los comentarios. Ahora sí que sí, sigue viendo el vídeo. Número 2. La secuencia de Chell, y este es sin duda el candidato idóneo si hablamos de tecnología, ya que en este universo la tecnología se va bastante de madre. Así de primera, según tengo entendido, el creador de esta saga de novelas era un físico teórico, lo cual se plasmó bastante en su obra. Pero antes, un poquito de contexto por si no la conoces, que no sería de extrañar. En este universo vemos la evolución de la raza humana durante muchos años, millones de años, expandiéndose por este. Obviamente encontrándose con diferentes razas alienígenas, enfrentándose a ellas, en algunos casos acabando bastante mal, pero al final la humanidad se levantaba de sus cenizas y seguía luchando. Hasta que se encontró a los Chell, una raza alienígena extremadamente avanzada a nivel tecnológico. Y debido a todas las guerras que la humanidad ya había sufrido, pues la humanidad era bastante xenofóbica con los aliens, a los Warhammer 40k, así que esto provocó una guerra entre estas dos facciones. Pero ahora bien, ¿qué tan avanzados están tecnológicamente hablando? Pues nos vamos a centrar obviamente en dos razas, los Chell y los humanos. Empecemos por los Chell. Los Chell tienen la capacidad de manipular agujeros de gusanos para impedir que otras razas las utilicen y no puedan viajar a través del tiempo. Pueden vivir en agujeros negros, pero no agujeros negros normales, que también pueden, sino en agujeros negros supermasivos, como el que se teoriza que está en el centro de la Vía Láctea. Pues ahí pueden vivir dentro gracias a su tecnología y a su conocimiento sobre el horizonte de sucesos. Es más, su tecnología está muy relacionada con los agujeros negros. Por ejemplo, sus naves, las Chell Night Fighter, son naves hechas con materia de agujero negro, lo que las vuelve básicamente indestructibles a nivel físico, o casi indestructibles, que obviamente se puedan mover mucho más rápido que la luz porque, bueno, están hechos de agujero negro. El espacio-tiempo es un poquito chiste para ellos. Pero si hablamos de lo más loco de esta raza, serían los anillos de Chell, una estructura en forma de anillo que rodea una galaxia entera, que sirve para viajar a otros universos y así escapar de la destrucción
evolución inevitable del universo. Ahora bien, y a nivel humano, que suele ser el más importante, pues tampoco nos quedamos atrás. Aunque nos costó llegar a ese nivel, tenemos cosas muy locas. Tenemos las armaduras temporales de los soldados Esper, que básicamente tienen una especie de sensores cuánticos, lo que les permite detectar diferentes líneas temporales y así moverse por el camino idóneo para esquivar ataques o dar ataques y ser soldados prácticamente perfectos. Tienen la capacidad de vivir muy cerca de agujeros negros, lo que permite en cierta manera ralentizar el tiempo para planificar mejor las guerras y vivir durante mucho más tiempo. Pueden terraformar no solo tierras, sino que incluso soles, y utilizaban agujeros de gusanos para hacer guerras temporales y así poder revertir malos sucesos en la guerra contra los Chell. Pero lo más loco, o para mí una de las cosas más locas, es que crearon universos de bolsillo portátiles para poder elaborar planes sin que sus enemigos pudieran percatarse de ellos y así ser perfectos en la guerra. Crearon ordenadores super cuánticos que básicamente les permitían en cierta manera predecir todos los futuros posibles para ser lo más óptimos en la guerra, o incluso llegaron a desarrollar armas que eran capaces de destruir el hábitat natural de los Chell o al menos afectarles gravemente, es decir, afectar a los agujeros negros. Eso entre otras muchas cosas y cosas que desconozco. Es un universo con bastantes novelas, así que tampoco puedo ser lo más óptimo comentando, pero sin duda creo que era un universo que se merecía estar aquí, porque tecnológicamente están muy avanzados y aparte muy solo tecnología, que muchas veces cuando la tecnología está muy avanzada suele ser más tecnología casi mágica, así que sin dudas valía la pena mencionarlos. Pero pasamos al número 1. Número 1. Futurama. Este puede ser un poco trampa, pero creo que valía la pena mencionarla. Más que nada porque seguramente si seguís a creadores de contenido de divulgación científica que además tocan un poco la temática friki, habréis visto que mencionan muchas veces Futurama como una serie en muchas ocasiones científicamente correcta, pese a ser una serie centrada obviamente en el humor. Esto se debe en gran parte que entre sus guionistas habían matemáticos, físicos y gente de un gran nivel o conocimiento científico. Pero vamos con unos cuantos ejemplos para que esto quede claro. En muchos universos no se nos explica, por ejemplo, el cómo pueden viajar en el espacio pese a esas distancias de años luz. Pues en Futurama sí, y además técnicamente correcto. Básicamente en el universo de Futurama no es que la nave se mueva más rápido que la luz, sino que básicamente lo que hacen es mover el espacio, un motor de curvatura, el cual es teóricamente correcto. De hecho existen papers científicos sobre esto. Obviamente es todo teórico, pero es bastante impresionante que esto se manejara en una serie como Futurama. La cantidad de chistes matemáticos que tiene esta serie es brutal, desde series de códigos binarios que tienen significado. Es en un capítulo en el cual está en una especie de mansión embrujada y Bender a ver un código binario reflejado en un espejo se asusta. ¿Por qué se asusta? Básicamente porque ese código binario sería el 666, el número del diablo. Pero no solo se quedan con los típicos chistes de código binario que entre comillas serían algo simplón, al final es traducir algo y ya está. Sino tenemos chistes por ejemplo con la suma de números al cubo, también con la serie de números de Mersenne, cosas ya matemáticas que siendo sinceros no entiendo. También por ejemplo explican teorías como el universo simulado, que básicamente todo sería una simulación, que si la humanidad alcanzara la capacidad de hacer una simulación a un gran nivel, eso demostraría que posiblemente nosotros también somos una simulación. Pues esto se llega a manejar en algunos capítulos de Futurama. También tiene chistes con los denominados números de taxi y muchas veces esos números también en taxi para hacer la doble gracia, pero sin duda por la razón por la que lo pongo aquí, la pongo en el número 1, es por el teorema de Futurama. ¿Y qué te estarás preguntando? ¿Qué es esto? Pues básicamente en un capítulo nuestros personajes intercambian sus cerebros usando una máquina. Lo que pasa es que al querer volver a sus cuerpos originales no se puede, ya que la máquina no puede intercambiar cerebros que han sido intercambiados previamente. Pero para eso desarrollan el teorema de Futurama, que es básicamente la solución para poder volver todos a su cuerpo original. ¿Y cuál es esta solución? Pues básicamente es meter a 2 personas más. Indiferentemente del número de personas que se hayan intercambiado cerebros, si tú metes a 2 más en la ecuación, podrás dar todos los cambios, más complejos o menos complejos en función de la cantidad de gente que haya, para que todos vuelvan a su cuerpo. Y esto es real, es un teorema que se sacaron. Así que quieres que te diga, una serie que tiene incluso un propio teorema, como el teorema de Futurama, entre otra gran cantidad de chistes científicos o datos correctamente científicos, creo que se merecía estar en el número 1. Te recomiendo ver algún canal de temática científica más temas frikis para que veas todos los datos que tiene Futurama sobre ciencia, porque son una bestialidad, es una auténtica locura. Cojonante la cantidad de guiños a temas científicos o explicaciones científicas correctas que tiene esta serie. Obviamente tiene sus errores, pero es bastante bestia que una serie de humor tenga ese nivel. No, Rick and Morty no es una serie inteligente. Futurama sin duda sí que lo es. Muchos chistes no lo vas a pillar, la verdad. Pero espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, ya sabes, like, suscríbete y todo eso, que se vienen más tops. Ahora sí que sí, adiós.